Oiga, qué alegría después del 21 de mayo retomar nuestra serie de seminarios de facultad. Quiero partir con dos noticias que me parecen importantes como facultad. La primera, que nos llegó la comunicación que los nuevos jefes de departamento asumirían el lunes. Así que, doctora, le doy la bienvenida. Ya la próxima vez usted ya va a ser jefe de departamento con poder. Antes usted lo era inspector, ¿no? ¿Sí? Ahora con poder. Eso me llena de contento porque va tomando su... Así que le damos una despedida a mi propio jefe, Miguel, y bienvenida a los grupos. Oiga, me pasó esta mañana una cosa. Tengo también saludos del decano. También, Lucho, sí, bienvenido, usted va a ser... Ya está ahí como medio jefe de departamento, pero oficial el lunes. Ya. El decano también mandó su excusa hasta fuera de la facultad. Supe personalmente por él que está en Tokio, sí. El que no aceptó licencia médica por esta laringitis fui yo, y me quedé para hacer cefa y para hacer vida universitaria, que es lo que a mí me convoca. Así que, ya. Voy a contarles una anécdota de esta mañana que me parece interesante para toda la facultad, sí. Nos había convocado, que estaba una comisión de ANIT, para venir a regularizar a todos los que estábamos en listas naranjas, rojas, ahí medio complicados. Y fue fantástico porque fui con la doctora Donoso, ¿sí? Y qué alegría, me encontré con todos los compicos de la facultad confesando culpa ahí, viendo los computadores, que aquí, que acá y qué sé yo. Y la persona que nos tocó le dije, oiga, nosotros tenemos dos problemas, porque aquí, que acá y qué sé yo, ya, ¿tienes el número? El número del proyecto, que me voy a acordar del número del proyecto. Ya, ahí con el RUT lo sacó y me dijo, oiga, ¿qué? Yo mismo lo había revisado, no sé qué pasó, en qué terminó este cuento. Así que la misma persona que me había revisado el proyecto haciendo los trámites regulares, le tocó asumir el definitivo y dar el pase para que salga de la lista roja o naranja. Y me dijo la frase que a uno le clava el corazón, le dice, ya, no se preocupe, esta tarde se lo arreglo. Como funcionario público no tiembla, aunque todos me habían dicho, no, siento yo mismo lo arreglo. Así que, oiga, deme su mail para contactarlo y estar seguro de que... Así que todos los que estamos en listas de distintos colores con ANIT, vale la pena ir porque vamos a estar en grata compañía y va a estar hasta el viernes y no hay que inscribirse y uno llega y va, y hay como 8 personas y es fácil, les pedí todo y salimos de la lista roja o naranja o como sea, ¿sí? Oiga, pero nos convoca hoy día la ciencia, ¿sí? Javier Echeverría, nuestro speaker hoy, que ha congregado un número no menor, ¿sí? Es una persona que se define por ser un hijo del rigor. Yo pensaba que nuestros hijos habían sido el hijo del rigor del padre, pero me encuentro con un científico de tomo y lomo que también es hijo del rigor y se lo voy a tratar de explicar por qué, ¿sí? Javier hizo su vida de pregrado aquí en la facultad. Él se graduó como químico, él iba a ser un fitoquímico, trabajó con Alejandro Ursúa, que le tiene que haber dejado una linda huella. Hizo el doctorado también con Alejandro Ursúa. Y me contó una cosa fantástica. Antes de que terminara el doctorado con Alejandro, la grúa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialmente con Niemeyer Jr., no Niemeyer padre, el bioquímico, sino que el químico ecológico, lo convidó porque tenía un proyecto por 5 años y qué sé yo, quiero que te venga y me ayude y qué sé yo tengo que doctorarme, se doctora entre medio y arregló la cosa. 5 años con Niemeyer y me contó que esa fue la causa del hijo del rigor. Tuvo un postdoctoral tan exigido, tan apasionante, pero a su vez tan exigido con un rigor brutal, que me decía, es como haber hecho un postdoctorado en Alemania, pero estando aquí en Las Palmeras, en la Facultad de Ciencias. Claro. Notable. Terminado su estadía con Niemeyer, postuló a un proyecto de inserción en la facultad y le tocó tiempos revueltos cuando el año 17 quería venir a la facultad, se estaba yendo profesor Alejandro Ursúa, así que le tocó un rol que es genial, yo encuentro yo. Heredó todo lo bueno, según me lo explicó después, tenemos detalles
heredó el laboratorio, todos los insumos que tenía y parte de la línea de investigación, pero ya Javier traía su propio interés y su propia línea, que iba más allá de la experiencia de un fitoquímico. De hecho, había empezado ya con Niemeyer, todos conocemos de Niemeyer Jr., pero un ecoquímico, un químico ecológico. Ahí nos va a explicar quizás algunos detalles. Y fue estando con Niemeyer cuando se le iluminó la imaginación para hacer esta arqueofarmacología, hacer estudios, como nos va a explicar él, de muestras de utensilios y instrumentos que tenían las poblaciones indígenas antes, precolombinas, para poder conocer de su vida y conocer algo de los usos de las moléculas que que se encontraron en esta. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante. Y les voy a contar dos cosas más que me parecen muy interesantes y que van en la línea de todo lo que he insistido en los seminarios. ¿Sí? Javier ya se ha vuelto medio famosillo porque ha aparecido en todas partes. Su paper en PNAS, no cualquiera escribe en el Proceedings of the National Academy un paper, porque colaboró con otros investigadores. Sí, esta de la colaboración que llegan a revistas importantes, que tienen alto impacto, me parece tremendamente relevante. Colaboró con otros investigadores también interesados en esta arqueo-etnofarmacología y tienen un PNAS que ha dado la vuelta y que ahora incluso Science publicó un short note haciendo ver lo interesante y que hay un chileno en este conglomerado de gente, y sí, por el que tiene acceso. Y la segunda anécdota es cuando visité en Atacama el Museo del Padre Lepers, visitando todo con ojos asombrados de todo lo que había, de todas estas etnias chilenas. Noté que había una plaquita que decía Javier Echeverría, Proyecto Fondesit, no sé cuánto, y ahí me cayó la teja que efectivamente todo esto que hacía estaba ya en el Museo del Padre Lepers en Atacama. Entonces, Javier, sin más, tienes la palabra para que nos cuentes de todo lo que has armado y de tu experiencia con Niemeyer Jr. en la Facultad de Ciencias. Gracias, JP. Gracias por la presentación. Tengo poco que comentar ya porque con todo lo que me hizo un mega spoiler de todo lo que iba a presentar, así que va a ser un poco más acotada la presentación. Nos vamos a tomar café, ¿no? Sí, hay café suficiente, así que... Bueno, el título original de esta presentación era Arqueoetnofarmacología, y como los chilenos somos un país de poetas, le puse Cuando las moléculas cuentan la o historia, cuentan la historia. Porque ahí va a ser la clave para que puedan comprender en qué consiste este trabalengua, porque Juan Pablo me decía, oye, lo escribo con un guión, con una... Es muy largo, se me va a trabar la lengua cuando te presente. Pero, como él lo planteó, yo originalmente soy formado acá en la Facultad de Química y Biología, hice la licenciatura, hice también el doctorado en Química, y me enfoqué fundamentalmente en lo que es la fitoquímica, aislación, elucidación estructural y evaluación biológica de moléculas aisladas de plantas. También con una componente sintética, nosotros a partir de esas moléculas que aislábamos le intentamos incorporar modificaciones estructurales que incrementaran dichas actividades. Acá tenemos un poco la dinámica en la cual trabajamos actualmente en el laboratorio, que son las distintas líneas de investigación, pero de eso no le voy a hablar, lo que es la modificación estructural, que es un poco la química médica tradicional, relación estructura-actividad de moléculas con actividad biológica, sino que me voy a concentrar en lo que es este aspecto más novedoso, quizás pionero, que desarrollamos no solamente a nivel nacional, sino que a nivel también regional, que es combinar la química con la arqueología. Ahí está un poco la dinámica en la cual se suscribe esto para que tengan también una lógica temporal. Nosotros a partir de información arqueológica, química, identificamos taxones, ¿cierto? A partir de biomarcadores moleculares, y a partir de esa interpretación nosotros podemos atribuirle usos, por ejemplo artefactos, o evaluar el consumo de materias primas de origen vegetal o animal en tiempos prehispánicos, para reconstruir
prácticas terapéuticas, para reconstruir la dieta en épocas prehispánicas. Y combinado con la etnofarmacología, que es el estudio, ¿cierto?, de poblaciones actuales del uso tradicional que tienen esas especies en la actualidad. Entonces hacemos un cruce de información, el pasado con el presente, para formar esta disciplina que la denominamos arqueoetnofarmacología. Entonces, ¿qué es la química arqueológica? Como definición, es la aplicación de técnicas químicas al estudio de artefactos y materiales antiguos. También acá se incluyen los restos humanos. Toma también algunos aspectos del área forense, particularmente en Chile. Debido a las condiciones óptimas de preservación que tienen en el norte de Chile, nosotros podemos tener también individuos modificados, que también son sujetos de estudio. ¿Y para qué se estudian esto? Mediante técnicas químicas, para obtener información sobre la composición, origen, procesos, usos, fabricación, consumo de materias primas en la antigüedad. Tal como lo comentó Juan Pablo, cuando iniciamos esta temática, que fue por ahí en el 2011, 2012, terminando el doctorado, puede atestiguarlo la doctora Gloria Ledicán, que formó parte de mi comisión evaluadora de la tesis doctoral. Recibí una invitación para trabajar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el profesor Hermann Niemeyer para introducirnos un poco en el tema de la química arqueológica. Nosotros disponíamos de equipos analíticos muy sofisticados, muy versátiles, como son los cromatógrafos, ya sea líquido o de gases, que lo utilizamos únicamente para monitorear moléculas en matrices biológicas, hablemos contemporáneas. Él se enfocaba al área de insectos, secreciones de insectos, feromonas, interacción, comunicación química. Yo más interesado en la composición química de plantas, analizábamos y exploramos la posibilidad de utilizar estas técnicas que son tan poderosas, con límites de detección lo suficientemente bajos y de cuantificación bajos, para explorar matrices más diversas como son los materiales arqueológicos o bioarqueológicos. Y nos enfocamos fundamentalmente en reconstrucción de paleodieta, análisis de materiales cerámicos y el residuo asociado a estos contenedores, el análisis de momias, particularmente del cabello y el tártaro dental. El tártaro dental es el sarro, para que tengan una idea. Y el sarro también permite obtener información de lo que ingerían estos individuos en la antigüedad. Y el cabello, como lo saben muy bien, desde el punto de vista forense, es una herramienta que nos permite a nosotros monitorear sustancias exógenas. Aproximadamente el cabello humano crece con una tasa de 1 centímetro por mes. Si tenemos una momia o un individuo que tiene el pelo lo suficientemente largo, podemos hacer un análisis diacrónico en el tiempo y poder establecer patrones de consumo. Es una herramienta muy poderosa que se usa en el área forense y tiene una aplicación en la química arqueológica. Luego nos enfocamos fundamentalmente en el análisis de patrones de consumo de sustancias psicotrópicas. Fundamentalmente análisis de estos equipos que se sospechaba que se utilizaban para inhalar polvos de naturaleza desconocidas. Habían distintas hipótesis respecto a qué podían estar inhalando, porque eran unas tabletas que más adelante les voy a mostrar. Existe un correlato etnográfico. En la actualidad, algunas tribus del Amazonas continúan con esta práctica de inhalar polvos muy finos de materias primas vegetales. También análisis de proveniencia a través de análisis de maderas y también la reconstrucción del color, la tecnología del color. Era una interrogante muy fascinante poder establecer cómo teñían los textiles. En la antigüedad no existían las tiendas, ¿cierto?, para comprar las ropas y tampoco existían las tinturas, ¿cierto?, para teñirlas. Iban a ir a un lugar donde dispensaran colorantes, no compraban el azul, el verde, el rojo, sino que había una tecnología asociada a la tinción de estas fibras. Tenemos patrones cromáticos, como se ven acá, prácticamente de todo el espectro de colores. Entonces, saber cómo teñían esos textiles también era un desafío fascinante, donde también utilizamos las técnicas convencionales que ustedes pueden conocer normalmente en laboratorios de química analítica, cromatografía, acoplado a espectrómetros o técnicas espectroscópicas. Pero yo les voy a concentrar entonces la presentación actual que tengo preparada, me voy a concentrar en lo que es la reconstrucción paleodietaria, algunos aspectos, y lo que es reconstrucción de prácticas rituales.
El profesor Tasca presentó creo que la charla número 2, y me pareció muy útil poder contextualizar desde el punto de vista de las colaboraciones internacionales. Vamos a partir un poco visualizando eso. ¿Cuáles son las colaboraciones internacionales que han sido fundamentales para poder formalizar y establecer esta línea de investigaciones? El profesor Richard Everchett de la Universidad de Bristol es el referente mundial en lo que es la química arqueológica. Ha sido portada en numerosas ocasiones de la revista Nature, ha reconstruido la domesticación de ganado para la utilización de la leche como materia prima en el Sahara, también la domesticación y uso de las abejas mielíferas en lo que es todo Eurasia, y he tenido el privilegio de estar por lo menos 3 o 4 veces en Bristol en su laboratorio aprendiendo de las últimas tecnologías, las últimas técnicas vanguardistas, porque aquí se hace la vanguardia. En esta universidad están desarrollando metodologías que hasta hace poco eran impensadas. Por ejemplo, actualmente están trabajando ya en forma muy consistente en datar moléculas. Acoplan un cromatógrafo y la molécula que se aísla durante el proceso de separación cromatográfica lo llevan a un acelerador de partículas y pueden datar una molécula. A ese nivel de resolución y de vanguardia están trabajando en estos laboratorios. Así que ha sido un privilegio poder establecer una colaboración con un referente. Es como estar jugando con Messi o estar jugando con Cristiano Ronaldo. Ahí va a depender de ustedes cuál es el... Pero ¿en qué consiste el análisis de una materia arqueológica? Acá lo voy a ejemplificar un poco con una materia prima que es una cerámica, que puede ser quizás la más ubicua que está presente en cualquier sitio arqueológico, que son cerámicas. Hay que entender la dinámica de los procesos de transformación. Cuando una vez se deposita un artefacto, el artefacto no permanece inalterado en el tiempo, en una cápsula cerrada, sino que sufre procesos de entrada y salida de moléculas. Por lo tanto, hay que tomar todas esas consideraciones cuando uno analiza y procesa la información química. Por ejemplo, la cerámica nueva, además del contenido cerámico de arcilla, se le incorporan sellantes de decoración superficial, que sería como la incorporación de moléculas o materias primas adicionales. Luego, una vez que es utilizada, tenemos, lógicamente, para qué se le utilizó. Puede ser alimentación, puede ser para quemar algo, para contener algo, pero también hay una pérdida de lo que contenía. Fundamentalmente, por ejemplo, si estamos en un proceso de elaboración que requiere una cocción, por ejemplo, o calentamiento o combustión, vamos a perder los volátiles que estaban presentes en esa materia prima. Luego tenemos los procesos secundarios que se denominan, que es cuando se deposita o se quiebra, se fragmenta el material cerámico. Luego los procesos microbiológicos que pueden ocurrir a través del intercambio con el sustrato, con el suelo. Puede haber procesos de lixiviación, salida y entrada de moléculas, también entrada o salida de microorganismos que pueden también alterar o modificar estructuralmente las moléculas. Y por último está la etapa final, cuando el arqueólogo excava el material arqueológico. Existen procesos también que, si no hay resguardo, por ejemplo en una excavación toman el artefacto sin guantes libre de polvo, almidón, incorpora contaminación, ¿cierto? Las huellas dactilares dejan huellas moleculares muy claras. También si una materia prima está quebrada, fracturada, muchas veces agregan pegamento para consolidarla y llevarlo a un museo para exhibición, por ejemplo. Y también una práctica que ya va en retroceso debido a la potencialidad que tienen los residuos es la limpieza. Normalmente los residuos que estaban asociados a artefactos arqueológicos, ustedes no sé si han visitado algún museo, el precolombino, por ejemplo, que está muy cerca acá, o el Museo de Historia Natural, las cerámicas brillan, prácticamente son lustradas o eran lustradas por los arqueólogos para que se viera bonita. Y se dieron cuenta que esa información que está contenida se perdía. Básicamente esa suciedad o esos residuos era la información que les permitía ahora enriquecer la museografía de las colecciones. Bueno, acá está un poco en qué consiste la parte operativa, que es como el muestreo, extracción y saponificación, derivatización, que es como lo que se utiliza para lo que son contenido lipídico, que es como una de las sustancias que son más persistentes respecto a sus propiedades hidrofóbicas.
no sufren procesos de lixiviación, por lo tanto es una técnica muy utilizada, la técnica de cromatografía de gases, post-derivatización o de post-saponificación. Ahora hay un video que me gustaría que Jaime nos... que un poco en cómo consiste la extracción de estas moléculas. Acá tenemos un video que ejemplifica, por ejemplo, la matriz cerámica y cómo estos lípidos se incorporan en la cerámica. Recuerden que la cerámica es porosa y tiene la capacidad de absorber el contenido. Como precaución, siempre antes de iniciar el proceso de extracción, nosotros eliminamos el contenido externo, hacemos una limpieza con un Dremel, la parte externa, para evitar justamente la contaminación que está directamente en contacto con el sustrato. Luego, el contenido interno, ¿cierto?, que queda un polvo finamente pulverizado, se extrae con solventes y el solvente hace su trabajo. El solvente extrae las muestras molecular, ¿cierto?, desde la matriz cerámica y nos permite, ¿cierto?, en este caso estamos ejemplificando con lípidos, pero vamos a ver posteriormente que esto también aplica para otro tipo de materias, moléculas como, por ejemplo, los alcaloides. Y luego, una vez que se extrae, se centrifuga, como se ve ahí, y se filtra y se lleva a un cromatógrafo. Puede ser cromatografía líquida o de gases. Acá estamos viendo un cromatógrafo de gases. Para los que no están familiarizados, porque también creo que esta presentación está diseñada para un público bastante amplio, ¿cómo funciona un cromatógrafo? Es un equipo que permite, a partir de la afinidad que tiene una muestra con una fase estacionaria, poder separar una matriz compleja de compuestos. Y los compuestos van saliendo en función de tiempos de retención que dan cuenta de esa afinidad que tienen con la materia prima. Y posteriormente esos compuestos pasan a un detector y nos permite verificar a través del patrón de fragmentación cuáles son los compuestos que están presentes, porque cada compuesto tiene un patrón de fragmentación único. Bueno, eso es la química arqueológica. ¿Qué es la etnofarmacología? La etnofarmacología se puede definir como el estudio científico de los agentes biológicamente activos, las moléculas, y a menudo derivados de plantas, que son utilizadas tradicionalmente por grupos étnicos, culturales con fines medicinales. Por defecto está definido como una transdisciplina porque requiere incorporar conocimientos de botánica, química, farmacología, antropología, medicina, entre otras. En nuestro laboratorio nos hemos enfocado fundamentalmente en los Andes centrales, para el estudio de las poblaciones de pueblos originarios que están en Chile, como son los aymara, atacameños, y en la parte más austral, ¿cierto?, los mapuches. Durante la pandemia, en colaboración con la doctora Narel Paniagua Zambrana y el profesor Rainer Buschmann, participamos en la elaboración de un catastro etnobotánico de especies con uso tradicional descrito para la zona de los Andes. Estos son 2 volúmenes, son aproximadamente 200-250 capítulos. Había que hacer algo durante la pandemia y fue trabajar justamente. Ahí tuvimos bastante entretención para sistematizar esa información que posteriormente la vamos a poner a prueba a través de experimentación científica para comprobar la eficacia de estos usos tradicionales y algo de eso voy a mostrar en las próximas diapositivas. Por otro lado, también no hay que dejar de lado, como estamos trabajando con conocimiento tradicional, también resguardar el conocimiento tradicional, que es una práctica que en general los químicos que trabajan en productos naturales no incorporan dentro de sus prácticas éticas el conocimiento tradicional y el resguardo y el acceso a beneficios compartidos. Por ejemplo, si trabajamos con una comunidad, identificamos una especie que presenta una molécula de interés y esa molécula es fabulosa y la queremos patentar, lo correcto sería que la comunidad también fuese partícipe de esos beneficios. No solamente económicos, muchas veces hay beneficios de otro tipo, pero justamente nosotros también esto fue pre-pandemia, pero desarrollamos esta investigación durante la pandemia en colaboración con un grupo de investigación de la University College of London. Evaluamos distintos casos de implementación del protocolo de Nagoya, que Chile no es firmante, no es país firmante del protocolo de Nagoya, que justamente resguarda este tipo de actividades. Por otro lado, también es bueno definir cuáles son las prácticas adecuadas para poder realizar los estudios fitoquímicos, en este caso de las plantas que tienen propiedades tradicionales. También en colaboración con este grupo de University College of London
y con distintos editores de distintas revistas científicas logramos establecer un protocolo que se está utilizando bastante como un protocolo de referencia para poder elaborar un manual de buenas prácticas para la investigación fitoquímica. Por otro lado, en términos de la etnofarmacología, también he sido un privilegiado, he podido establecer una colaboración de investigación y de amistad bastante sólida con el profesor Michael Henrich. Si hablamos de etnofarmacología, es imposible no nombrar a Michael Henrich en la conversación. Es un referente, ha escrito muchos de los libros fundamentales para lo que es fitoterapia, farmaconoxia y de etnofarmacología. Tuvimos el privilegio de tenerlo hace unos años acá en la facultad, mediante estos intercambios de los proyectos USA. Lo invité esta foto fue sacada en la sala de posgrado, cuando dictó una charla dentro de las actividades que desarrolló. También somos parte de la Sociedad Internacional de Etnofarmacología. Yo desde el 2018 formo parte del directorio de la Sociedad Internacional de Etnofarmacología y también colaboramos activamente en el rol editorial, que es la sección de etnofarmacología de la revista Frontiers in Pharmacology. Bueno, yendo directamente a lo que quizás les interesa a ustedes, que son las investigaciones que hemos desarrollado en el marco de esta línea de investigación, hemos fundamentalmente enfocado nuestro interés en plantas de uso ritual y medicinal a través de este proyecto que les voy a detallar a continuación, donde fundamentalmente, bueno, les voy a contar un poco cuáles son las especies vegetales más utilizadas o más frecuentemente descritas en la literatura. Tenemos la hoja de coca, Erythrochelum coca, el Echinopsis paganoi, que es el cactus San Pedro, tenemos el floripondio, que es la Brugmansia, o todas las especies asociadas al género Brugmansia. Tenemos tanto la Anaderantena peregrina y como colubrina, que se denominan yopo, la peregrina, y cedil, la colubrina, una que crece en la zona alta de Sudamérica, que es la peregrina, y la colubrina, que está más en la zona centro de Sudamérica, hacia las tierras bajas orientales, cierto sector del Chaco, altiplano o vertiente oriental de los Andes. También el ayahuasca, ustedes han escuchado hablar de la ayahuasca, esta combinación sinérgica entre la Banisteriopsis capi, que es una liana que contiene inhibidores de la betacarbolina, que son betacarbolinas que son inhibidores de la monoaminoxidasa, y Psychotria viridis, que es la fuente de DMT. Esta combinación sinérgica permite extender el efecto serotoninérgico que tiene la dimetiltriptamina. En lo que respecta a Chile, tenemos el tabaco, el chamico, que es la Datura stramonium, la Lobelia tupa, que es el tabaco del diablo, y Latua pubiflora. Acá tenemos distintos alcaloides representativos de ellos, dentro de ellos están los alcaloides tropánicos, acá tenemos la lobelina, por ejemplo, y los alcaloides pirrol-pirínicos del tabaco. Entonces nos vamos a concentrar la investigación fundamentalmente en estas dos especies, que son las que me vincularon a mí en relación al proyecto que describió Juan Pablo hace unos instantes. Entonces, en términos de las prácticas rituales prehispánicas o los mecanismos de administración, porque acá Juan Pablo me decía, ¿dónde está la farmacología? Todas las de química, moléculas, pero ¿dónde está la farmacología? Asociado a las prácticas de administración hay mucha farmacología. Sin ir más lejos, el ayahuasca es un desarrollo farmacológico muy brillante. Tener la capacidad para encontrar una fuente de sustancias serotoninérgicas y una fuente que sea inhibidora de la enzima que degrada estos compuestos para incrementar su efecto, me parece fascinante. Llegar a ese desarrollo cultural es extremadamente fascinante. Pero también la práctica inhalatoria, la práctica fumatoria, la elaboración de bebidas alcohólicas, la masticación de sustancias vegetales con cal para poder extraer estas sustancias alcaloidales. También hay química ahí, hay farmacología. Y la incorporación también, más adelante les voy a comentar, de la práctica de enemas en la antigüedad, de estas jeringas que actualmente ustedes pueden ver de goma. Ya habían desarrollos similares de estas jeringas para enemas en la prehistoria del Atacama. ¿Cómo nosotros podemos interpretar la información arqueológica y cruzar con la información etnográfica? Tenemos acá estos artefactos que forman parte del kit de parafernalia inhalatoria, que en la cuenca del Salar Atacama es extremadamente abundante. Hay aproximadamente 800 o 900
de estos equipos de inhalación, que básicamente es un kit. Tenemos acá un contenedor de madera para depositar el polvo inhalatorio. Tenemos un tubo finamente elaborado, acá tenemos incluso algunos con incrustaciones de oro. Acá esta es la parte distal donde se incorpora, ¿cierto?, el tubo a la nariz. Tenemos un dosificador, una espátula de madera, que tiene ahí una cavidad que permite dosificar la sustancia que se administra. Tenemos también asociados polvos que contenían sustancias de naturaleza alcalina para poder extraer de mejor forma el contenido alcaloidal de estos vegetales. Y tenemos el correlato, como les comentaba, etnográfico. Si bien es cierto, no tiene la misma riqueza artística como estas que tienen un detallado labrado, ¿cierto?, de la madera, pero existen prácticas que se remontan al presente, ¿cierto?, en tribus del Amazonas que continúan inhalando estos polvos con distintas composiciones y distintos fines. La práctica fumatoria resulta un poco más evidente, ¿cierto? Nosotros conocemos las pipas como tal, hay gente que fuma en pipa actualmente, pero acá tenemos, por ejemplo, un nativo americano que está fumando, ¿cierto?, con una pipa. Por otro lado, un aspecto importante que nos llamó la atención también es prácticas relacionadas con la elaboración de bebidas fermentadas. Hay una larga descripción de especies vegetales utilizadas y hay un correlato también arqueológico y etnográfico. Acá vemos estos aríbalos o vasijas para contener bebidas fermentadas que están en el Museo Chileno de Arte Precolombino, los vasos ceremoniales que eran los queros incaicos para contener sustancias alcohólicas, y el correlato etnográfico. Acá tenemos en la zona de Perú, en la zona de Cusco y, por ejemplo, en la zona mapuche, vemos acá una mujer mapuche transportando chicha en un contenedor cerámico. Y tenemos también las festividades. En la época de fiestas patrias nosotros consumimos chicha. Es chicha de uva, o chicha de manzana, quizás en la zona sur, que es un arraigo también, pero con una incorporación de lo que es el colonialismo. Incorporamos la manzana y la uva, que son especies foráneas, no son las especies vegetales originales del país. Entonces, en este proyecto, que fue el proyecto Anillo del ATC 96, vimos interacciones y movilidad de poblaciones humanas entre los distintos territorios que actualmente ocupa Perú, Argentina y Bolivia, con las poblaciones que habitaban lo que actualmente ocupa el territorio chileno, fundamentalmente como eje fundamental, como epicentro, San Pedro de Atacama, que era un nodo fundamental en lo que es el intercambio de la zona andina con las poblaciones costeras. El primer desafío como viraje, ¿cierto?, desde el doctorado hacia la experiencia postdoctoral fue desarrollar una metodología que nos permitiera detectar y monitorear alcaloides derivados de triptamina, como el DMT, 5-hidroxi-DMT, y los derivados de degradación, como son los glucurónidos o N-óxidos, y también monitorear alcaloides relacionados con la nicotina en cabello humano, de una colección de alrededor de 40 o 50 individuos de la colección del IAM, que es el Museo Gustavo Lepech en San Pedro de Atacama. Y pudimos comprobar, ¿cierto?, a través de análisis cromatográfico, de cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masa, detectar la presencia de nicotina en cabello de momia. Eso fue publicado el año 2013, que fue como la primera prueba, ¿cierto?, o verificación, ¿cierto?, del consumo de sustancias por parte de la población prehispánica de San Pedro de Atacama. Tuvimos la suerte que fue el primer paper que desarrollamos y llamó la atención en la prensa inmediatamente. La revista National Geographic nos hizo una entrevista y podemos describir de forma un poco más amigable con el público general. También en diversos portales de noticias salió publicada esta investigación. Entonces fue también como una especie de impulso, más allá de ego, pero un impulso para seguir. Estamos bien encaminados, sigamos abordando estas temáticas porque parece que resulta muy interesante hacer este vínculo entre las ciencias naturales, que a veces hablamos ciencias duras, con la antropología. Cruzar ese puente que a veces no está cimentado y poder aportar con técnicas químicas a la antropología y la arqueología. Siguiendo con esto, en otro proyecto que fue un Fondesit desarrollado por la arqueóloga María Teresa Planella,
abordamos la temática ritual en la zona central. Este sitio está próximo a Rancagua, que se llama el sitio La Granja. Cuando se construyó el bypass para evitar el paso por Rancagua, encontraron un sitio arqueológico muy abundante, donde había distinto material arqueológico, pero fundamentalmente había una cantidad impresionante de fragmentos de pipas. Pipas de este tipo, que son un poco más distintas a las que pudimos describir en la zona norte, y también a través de análisis químico podemos detectar la presencia de nicotina y poder verificar que realmente todo este kit, que es un mortero, un pistilo, se utilizaba para moler estas hojas y la pipa con el material combustionado se combustionaba dicho material. Ese artículo también fue publicado en una muy buena revista del área, que es el Journal of Archaeological Science. Luego volvimos a la zona norte y a través también de análisis de contextos arqueológicos recientes, acá está Antofagasta, cercano al vertedero municipal de Antofagasta, se excavó un sitio arqueológico muy interesante, donde además de incorporar lo que es el análisis químico y justamente detectar la presencia de nicotina y asociarla a las fuentes locales de tabaco, porque hay tabaco que es nativo de la zona norte de Chile, alrededor de 5 especies, complementamos también con análisis isotópico. Los isótopos nos permiten establecer la diversidad nutricional que tienen los individuos, y acá tenemos, por ejemplo, este eje que es el delta de carbono 13 y el delta de nitrógeno 15, y a partir de estos rangos, ¿cierto?, podemos establecer que deltas de carbono más bajos, ¿cierto?, y nitrógeno bajo corresponden a especies vegetales del tipo C3. Si nos movemos un poco hacia la riqueza de carbono 13, pasamos a la C4, y si incrementamos los valores de nitrógeno, ¿cierto?, estamos dando cuenta de dieta marina, animales marinos y toda la cadena trófica. Si aumentamos la cadena trófica, se va enriqueciendo los contenidos de isótopos, ¿cierto? El pez más pequeño se come el siguiente y va enriqueciendo los niveles de isótopos estables. Entonces pudimos comprobar que estos individuos realmente eran individuos que vivían en la costa a partir de la información de isótopos estables para reconstruir, ¿cierto?, sus prácticas alimentarias. Acá tenemos entonces las 5 especies que se estudiaron, que son especies nativas de tabaco, no es el clásico Nicotiana tabacum, sino que son especies que se desarrollan en el ámbito geográfico de la región. Nicotina solanifolia, acuminata, longibacteata, petunoides y ondulata. Este trabajo fue publicado en el American Antiquity, que es también una muy buena revista de arqueología. Y la primera tesista que tuve del área arqueológica es la actual magíster en arqueología, antropología y magíster, la Francisca Gili, y en su tesis doctoral analizamos la colección del Museo Gustavo Lepage de pipas. Estas pipas enormes que no se sabía para qué se utilizaban, que son más o menos a una escala, acá esta escala es de aproximadamente 10 centímetros, son unas pipas enormes. Analizamos los distintos contenidos que tenían asociados a ella y también pudimos detectar una cantidad muy baja de nicotina, pero también otras moléculas, probablemente grasa animal y otras sustancias vegetales que crecen en la puna de Atacama, que son principalmente plantas resinosas. Sistematizando la información, ya por el 2016 fuimos invitados a escribir un capítulo del libro que abordaba justamente las perspectivas de las pipas arqueológicas en América, que lo editó una arqueóloga norteamericana que fue Shannon Tushingham y fue publicado en Springer. De la misma forma, pues proseguimos a través de este estudio estudiando diversas zonas, la zona norte, norte semiárido, zona central y zona sur, y encontramos patrones de consumo similar, y acá incorporamos una nueva técnica que complementa la química, que es el análisis de microrestos vegetales a través de el análisis de almidón o fitolitos, que complementan a la información química. Todas estas figuras que ven acá son tomas de fotografía microscópica que son diagnósticas para diversos taxones. Entonces pudimos complementar la química con la arqueobotánica. Otro aspecto interesante que no se limitó únicamente al análisis de cabello de individuos adultos fue este estudio que a través de un estudio de impacto ambiental, Codelco estaba desarrollando una excavación para la elaboración de
una construcción de una planta desalinadora en la zona norte y encontraron un cuerpo de un individuo que fue categorizado como perinato. No se sabía si fue recién nacido o previo a nacer, que contenía cabello en su preservado. Contenía cabello preservado, era un cuerpo aproximadamente de 2.500 años de antigüedad que se preservaba bastante bien, y esto estaba en un sitio bastante icónico desde el punto de vista de la cultura atacameña, que era un cerro, y se especulaba que era un sacrificio o un sacrificio humano asociado a esta cultura. Y esto fue un estudio que hicimos del cabello que nos permitió también complementar los estudios anteriores que muchas veces decían, bueno, pero la nicotina es la molécula que está presente en el tabaco, pero ¿cómo ustedes pueden comprobar que realmente ese tabaco corresponde o puede ser un contaminante o corresponde realmente a una sustancia que fue ingerida? Es a través del metabolito que tiene la nicotina, que es la cotinina. En este caso, utilizando técnicas de cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masa, pudimos identificar ambos metabolitos, tanto la nicotina como el derivado de metabolización que es la cotinina. Y como era un individuo que tenía cabellera bastante larga, pudimos, el lanugo que se denomina este cabello que es muy fino, pudimos hacer un análisis distal y apical para poder establecer el patrón de consumo que nosotros hipotizamos que era a través del consumo de la madre, que transfería, ¿cierto?, a través de la placenta estas sustancias al feto. Desafortunadamente no teníamos también la información del cuerpo de la madre. No estaba el cuerpo de la madre, no tenía cabellera, por lo tanto no pudimos cruzar esa información, pero especulamos de que la madre inhalaba o fumaba tabaco en altas concentraciones para poder establecer, ¿cierto?, una absorción en el cabello. También este trabajo fue de interés por la prensa internacional. Acá tenemos ABC y otros portales de noticias que hablaban de esta chamana, ¿cierto?, que era de alto estatus social, que a través del consumo por parte de ella había transmitido estos alcaloides al cabello de su hijo. No solamente en moléculas orgánicas hemos abordado esta línea de investigación, sino que también en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pudimos acceder al reactor nuclear que se encuentra en la parte alta de La Reina y analizar mediante activación neutrónica el contenido de metales pesados en el cabello de 3 conjuntos de momias de distintos sitios arqueológicos, Picaocho, San Pedro Atacama y Topáter, que es cercano a la zona de Calama, y podemos establecer, ¿cierto?, la contaminación por parte de arsénico que venía ya previo a la etapa de masificación de la minería, porque ahora se especula que la minería ha sido causante, ¿cierto?, de la contaminación por parte de metales pesados, pero ya los afluentes, y actualmente los afluentes a alta altura, en los campos geotermales, son fuentes de aguas enriquecidas en distintos metales pesados y producto de la ingesta, ya sea de animales o plantas o directamente la ingesta de agua, se transfiere a los individuos. Y vimos que existían altas concentraciones de arsénico en el cabello humano. De esto le hablaba este artefacto que parece un artefacto muy elaborado para la época, que es un fino tubo de hueso de ave con una fina elaboración en la parte distal, así, una especie de filo, pero también un filo que fue labrado, y la parte opuesta tiene una tripa, ¿cierto?, un cuero de naturaleza animal, embarrilado con una fibra textil, y en la parte de arriba también embarrilado con una fibra textil y con una cuenta de cobre. Una cuenta es un cilindro, ¿cierto?, de cobre muy fino con un agujero, que es muy característico en la cultura atacameña, este tipo de elaboración. Y la pregunta era, ¿para qué se utilizaba esto? Habían algunas especulaciones que hablaban que eran gotarios, unos hablaban que eran jeringas, y mediante el análisis químico pusimos a hacer pruebas, ¿cierto? Hicimos hablar, ¿cierto?, de estos artefactos mediante el análisis químico de esta colección, que es una colección tanto de Chile como de Argentina. Esto está en el Museo de La Plata, estos son en museos en la zona
que actualmente está en el territorio chileno, y pudimos establecer que mediante un análisis químico de la parte distal y de la parte superior, donde contenían, ¿cierto?, esta materia prima, pudimos establecer que mediante la identificación de coprostanol, que es un esteroide característico de contenido fecal, pudimos establecer que estos eran enemas, porque había una presencia en la parte distal de residuos, no voy a describir mucho para no ser tan escatológico, pero habían residuos en la parte distal que extrajimos y identificamos coprostanol, que es un indicador. Recuerden que estas moléculas son bastante hidrofóbicas, por lo tanto permiten mantenerse en el tiempo, no se lixivian por acción de la humedad o del agua. Y por otro lado, en la parte interna teníamos bufotenina. O sea, en esos tiempos desarrollaron una estrategia para evitar la interacción con las enzimas que degradan estos alcaloides triptamínicos. Tanto la inhalación de estos polvos como el uso de enemas lo que hace es evitar el tracto digestivo y hacer más rápido y más duradero el efecto de estas moléculas. Acá también en el 2021 sistematizamos toda la colección del Museo San Pedro de Atacama, el IAM, Gustavo Lepage, analizando todos los kits de parafernalia que estaban presentes en la colección y pudimos comprobar la presencia de tanto de nicotina como de tabaco, que está descrito también en etnografía, el uso concomitante de tabaco con Sevil, que es esta fuente que provee estos alcaloides, que son alcaloides considerados psicoactivos o psicotrópicos. Esto muy fresquito, salió hace menos de 2 o 3 semanas, esta publicación que se inició el 2018, estuve pesquisando los correos electrónicos 2017-2018 y se publicó el 2025. Una pandemia por medio, que es la interacción que tuvimos con el grupo de la Universidad de Stanford, que actualmente excava el sitio Chavín de Huántar, que es un sitio ceremonial que está en el Perú, y en una excavación de una galería que estaba desconocida, que estaba cerrada por milenios, en una de las galerías se encontraron estos artefactos que se desconocía para qué podían haber sido utilizados. Y aquí, de la misma forma y de forma independiente, en forma paralela, 2 grupos de investigaciones, el nuestro y el grupo de la doctora Verónica Lema, de la Universidad de Córdoba, en Argentina, que ella es experta en análisis de microfósiles y microrestos vegetales en contextos arqueológicos, y nosotros aportamos la componente química. De manera independiente llegamos a establecer que lo que se utilizaba en estos tubos eran una combinación de tabaco y de Sevil, que ya había sido descrito en la zona andina, en la zona de San Pedro de Atacama, pero este sitio es un sitio que está en el norte del Perú y articulando un poco hacia la zona del Amazonas. No se sabía muy bien qué tipo de sustancias eran las que se consumían, pero acá podemos ver quizás los efectos que generaban estas sustancias en los que la inhalaban. Acá tenemos un rostro que es una cabeza de las que se denominan cabezas clavas, que están en el sitio Chavín de Huántar, que ejemplifica un poco el efecto que eventualmente podría tener estas sustancias sobre el individuo que consume los ojos dilatados, ¿cierto?, una cara desfigurada, y en algunos casos estas transformaciones entre antropomorfo y zoomorfo, transformaciones de rasgos felinos, algunas cosas que los arqueólogos les encanta ver, y en todo eso a mí me cuesta algunas cosas, pero acá resulta muy evidente porque particularmente asociado a estas cabezas clavas también hay estelas, que son artefactos líticos que describían acá la presencia de estas vainas, que de color amarillo acá nosotros marcamos, que corresponden a un dibujo figurativo de lo que puede corresponder el Sevil. El Sevil es una especie de poroto, como el poroto que nosotros conocemos, es una vaina, es una fabácea, que reúne, ¿cierto?, las características más o menos visuales que se podría interpretar en esta estela. Acá tenemos el cactus San Pedro, que es sostenido por este individuo, que tiene también rasgos felínicos o rasgos zoomorfos, pero nosotros también pesquisamos mescalina y no encontramos mescalina. Probablemente la mescalina se consume mediante otra vía. El cactus San Pedro en la actualidad, o gran parte de las personas lo consumen mediante una infusión y se toma en forma oral, no a través de la inhalación. Conversando con unos
arqueólogos y botánicos me decían que la cantidad necesaria para poder incorporar mescalina mediante una práctica inhalatoria requería cientos de gramos, y es una práctica muy poco viable para poder ser administrada vía inhalatoria la mescalina. Como lo comentaba Juan Pablo, tuvimos la fortuna de esta publicación de ser también difundida por diversos medios de comunicación, Deutsche Welle en Alemania, nuevamente National Geographic, los portales también de noticias, y una nota que salió publicada en el último o penúltimo, creo que el último número de Science, donde les voy a confesar algo. Nosotros mandamos este artículo a Science y a Nature porque nos parecía muy interesante, era muy novedoso primera evidencia de parafernalia inhalatoria en Chagrin de Guantar, y en las dos ocasiones, tanto en Science y en Nature, nos tocó un editor que era paleontólogo. A estas revistas les encanta publicar restos fósiles, cosas muy llamativas, pero las vueltas de la vida después también les llamó la atención ahora, pero a través de una nota pequeña que salió publicada en el último número de la revista Science. Bueno, estamos en el 2023-2027, que es el actual proyecto que estamos en desarrollo en colaboración con el profesor Francisco Cubillo y otros investigadores. Estamos desarrollando una investigación relacionada con el estudio de las bebidas fermentadas. Existe descripción, ¿cierto?, arqueológica. Acá tenemos una publicación que sacamos en conjunto con un arqueólogo y Premio Nacional de Historia, el profesor Lautaro Núñez, que en el sitio de Tulán 54 detectamos la evidencia del consumo o elaboración, ¿cierto?, de bebidas fermentadas. Acá tenemos un cubilete y el análisis de los residuos nos permitió establecer la presencia de ergosterol, que es un marcador característico de levaduras. Y asociado a ello, la presencia de marcadores lipídicos asociados a esta vaina que es el algarrobo, que es un fruto que actualmente igual se consume en la población atacameña, incluso en la zona también de Copiapó. Hay gente que elabora productos comestibles a partir de incluso bebidas fermentadas que se denomina aloja de algarrobo. Haciendo un catastro tanto arqueológico como etnográfico, nos dimos cuenta de un número importante de especies vegetales distribuidas en el territorio nacional. Ahí tenemos el chañar, el algarrobo en la zona norte como característico, frutos del bosque esclerófilo en la zona central y algunos berries en la zona sur, en las cuales estamos trabajando en la actualidad. ¿Por qué era interesante estudiar las bebidas fermentadas? No solamente por la presencia del alcohol. Nosotros a veces, como hablábamos de chicha, hablamos del contexto de la presencia de alcohol, como bebidas que influían, ¿cierto?, o formaban parte de ceremonias netamente para embriagarse. Pero hemos dado cuenta que están descritos diversos usos medicinales asociados a estas bebidas fermentadas. Sin ir más lejos, el consumo de chicha se sugería el consumo de chicha por sobre el consumo del agua en la antigüedad, por un tema de sepsis. Era mucho más séptico consumir una bebida fermentada que consumir agua en la antigüedad, por la no potabilización y la presencia de distintos microorganismos. Y desde el punto de vista terapéutico existe evidencia de que es diurético, tiene capacidad digestiva, un sinnúmero de actividades que estamos poniendo a prueba ahora a partir de diversos ensayos de laboratorio, evaluación de inhibición de algunas enzimas asociadas a estas patologías o estas condiciones. ¿Qué ocurre durante la fermentación? A nivel químico, ocurren biotransformaciones, ocurre modificación de la materia prima, ¿cierto?, que enriquece, sin lugar a duda, la diversidad estructural y potencia su efecto terapéutico. Acá vemos un ejemplo de algunos berries, y acá tenemos el ejemplo del té verde, cómo estos compuestos complejos, como la epicalato-catequina o algunas antocianinas o taninos, se van degradando y se van liberando estos compuestos de bajo peso molecular que tienen una actividad más poderosa, ¿cierto?, que los compuestos que estaban originalmente en el fruto. Lo mismo para el caso de la uva. Acá vemos lo que ocurre en el vino. Nosotros partimos de moléculas complejas que se van degradando por acción de enzimas que contienen las levaduras y en muchas ocasiones también combinando con metabolitos que secretan las levaduras.
y se van generando estos compuestos que están descritos acá como las piranoantocianinas, que son, o las vinil piranoantocianinas, que son derivados de la combinación de metabolitos de la levadura combinados con la degradación enzimática de los compuestos originales. Entonces, ¿por qué estudiar las bebidas fermentadas? ¿Cierto? Es interesante desde el punto de vista también biotecnológico, incorpora mejoras en el aroma o el sabor, incrementa también algunos aspectos terapéuticos, como la acción hipoglicemiante, la acción antiinflamatoria, también reduce el amargor entre algunas preparaciones o algunos frutos y incrementa también la absorción y la biodisponibilidad de los compuestos. Son mucho más biodisponibles los compuestos que son sujetos a fermentación que los que no son sujetos a fermentación. Y por otro lado, desde el punto de vista de la microbiota, se enriquece la microbiota intestinal o gastrointestinal. Entonces, para ir cerrando, también una reciente publicación de una alumna que está próxima a defender su tesis del doctorado en biotecnología, Cristina Mizzi, presentamos este artículo y fue publicado, donde evaluamos algarrobo y chañar post-fermentación y vimos que el efecto de la fermentación enriquece el contenido de compuestos con capacidad antioxidante y también tiene un efecto interesante respecto a lo que es las enzimas asociadas a la hipertensión, la renina y la angiotensina, que quizás Juan Pablo ahí nos pueda dar cátedra de ello, que hemos conversado varias veces respecto a quizás pasar ahora a estudios un poco más, estudios en animales o estudios en sistemas más biológicos. Para ir cerrando, siempre agradecer a las fuentes de financiamiento que están ahí descritas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la iniciativa Heart Metabolomes, la Universidad de Stanford, UCL, Bristol, como contrapartes internacionales que han colaborado activamente, y los proyectos, ¿cierto?, también claves a nivel nacional, que es Fondesit, Programa de Investigación Asociada, que son los anillos, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y también el aporte que ha tenido la Universidad de Santiago y sobre todo también fondos internos de la Facultad de Química y Biología. Estos son los proyectos, pero también detrás de ellos hay muchas personas que hubiese llenado toda la diapositiva con caras y con fotitos ahí, pero acá tengo algunas alumnas que están trabajando en este proyecto, pero hay mucha gente detrás de esto, para que ustedes contabilicen un poco. Todo este trabajo es hecho por estudiantes, fundamentalmente. Así que agradezco su atención y quedo abierto a preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Oye, Javier, que absolutamente fascinante lo que hace, y meditaba en dos cositas. Una, acabo de hablar de la posibilidad de redimir las tarjetas a naranjas o rojas que tengamos en ANIL, y aquí hay que tener permisos bioéticos para poder analizar muestras de cabello de quién sabe quién. ¿Cómo se hace la parte? Sí, justamente ahora conversaba con el profesor Hugo Cárdenas, que recientemente escribió un libro, compiló un libro relacionado con ética y la investigación, y justamente uno de los proyectos fue utilizado en la elaboración del libro, que son los aspectos bioéticos de trabajar con restos humanos, que es algo que quizás a nivel facultad, ¿cierto?, se usan bastante poco. Sí. Estudios clínicos que podrían ser quizás los que están más de orientación neuro o farmacológica, pero lo que son los restos humanos también hay una serie de requisitos que son muy rigurosos. Algunos de ellos pasan por instancias gubernamentales que frenan muchas veces. El Consejo de Monumentos Nacionales es como nuestro gran hermano que nos está monitoreando constantemente y haciendo seguimiento del trabajo, y las colecciones museográficas, que en Chile es fundamentalmente importante el aspecto ético, sobre todo en el norte, porque hay continuidad cultural. Por ejemplo, en diversos países, cuando se excava un sitio arqueológico, no hay continuidad cultural. La población actual no desciende directamente de estas poblaciones originales, pero acá en San Pedro de Atacama, no sé si ustedes han escuchado hablar de que existe un proyecto de elaboración de un nuevo museo. Ese proyecto ha sido frenado en diversas ocasiones por las comunidades, porque no quieren que los cuerpos estén alojados en un museo, sino que están solicitando el reentierro en tumbas, en los cementerios que fueron excavados en la década del 50, 40, 60. Entonces, es importante incorporar
para esta investigación los aspectos éticos. Súper, súper. Muy, muy interesante. Se abre la palabra para discutir los hallazgos del profesor Echeverría. Gracias. Gracias, Javier, por tu presentación. Tú aquí mostraste como varias fotos al pasado, ¿ya? Y es inevitable por la cultura que uno tiene de los documentales, especialmente de las culturas del Perú, y que hay una historia súper grande allá, matizada por eventos de larga data y de recurrencia en periodos largos, como por ejemplo la famosa evento del Niño, ¿ya? Que ha moldeado esas civilizaciones. ¿Tú crees que habría chance de ver algún efecto en eso, en el consumo de esta sustancia, si uno hace una mirada temporal larga en el tiempo? ¿Tú podrías especular al respecto? Sí, hay reconstrucciones paleoclimáticas para la zona del Perú porque hay registro también arqueológico mucho más temprano que en Chile. Por ejemplo, en la zona de Trujillo, actualmente Trujillo, que es el norte de Perú, existe una serie de pirámides que son pirámides equivalentes a las pirámides egipcias, hechas de barro, que están en la costa. Y esas han atestiguado justamente la incorporación de rituales en situaciones que han sido crisis climática, devastación por aluviones. En la zona de Perú es muy común los aluviones porque, tal como ocurre en la geografía en Chile, tienen cerros muy cercanos a la costa que se llevan, cuando sube, ¿cierto?, los niveles de los cauces de agua o llueve mucho, se lleva todo. Y hay evidencia de que existe algún incremento en algunos aspectos rituales en este tipo de circunstancias, de crisis medioambiental o crisis ecológica, por ejemplo, cuando no hay presencia de sustancias alimentarias, ¿cierto? Existe un moverse un poco más a lo que es lo ritual y la religiosidad. Pero hay mucha información, reconstrucción paleoclimática en toda esa zona del Perú, que han permitido justamente establecer estos correlatos. Y también se correlaciona con información isotópica. Cuando hay problemas, catástrofes, eso permea a los isótopos estables. Las dietas se empobrecen, hay migración a través de los isótopos de estroncio, que no mostré ahora. Con los isótopos de estroncio se puede establecer movilidad, desplazamiento de poblaciones, individuos foráneos en un grupo. Y en muchas ocasiones, cuando ocurren estos procesos, se puede establecer que había mucha más movilidad. Se movían, ¿cierto?, y abandonaban algunos sitios residenciales o sitios que utilizaban para las primeras prácticas agrícolas. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera tiene relación con una de las últimas diapositivas que mostraste, Javier, que a todo esto aprovecho de felicitar tu trabajo. Tengo un amigo que le gusta el vino y yo situado en a mí también. Yo no soy, entonces ese amigo me hubiera preguntado si es más conveniente o nutricionalmente usar vino o chicha de chañar o la otra chicha, en atención al viejo conocimiento que uno tiene que la quinoa es mejor que el arroz, nutricionalmente. ¿Qué opinión te merece eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene relación con este acto de llegar a una comunidad con toda la forma, toda la tecnocracia que nosotros tenemos, que es para mí, digamos, me voy a reservar la opinión, pero no me parece procedente. Yo entiendo que tú hiciste un acercamiento a eso, digamos, de son comunidades que han sido respetadas por los últimos 500 años y ellos han tenido una historia de alrededor de 20.000 o 15.000 años en el lugar, y llegar a tratar de decirle, oiga, nosotros vamos a patentar esto, hay compuestos aquí valiosos, etcétera, es como continuar en esta historia de despojo. Eso. Ya, respondiendo a lo primero, lo del vino, se comprueba que los compuestos, no el alcohol, porque ahí también está si tuviésemos la capacidad de liofilizar y eliminar el alcohol en un brebaje, lógicamente incrementamos las capacidades nutricionales,
la riqueza también microbiológica, incorporamos bacterias que son benéficas para el tracto digestivo y también los compuestos. Si esa es la pugna, está en que consumimos vino, es bueno o es malo, va a depender, ¿cierto? Tú hablas de los compuestos perfecto, pero si incorporamos también el alcohol, ahí hay un tema. Hablo de la comparativa entre el vino y otras chichas que pueden ser nutricionalmente mejores. O sea, no sé si existe ese estudio, digamos. Probablemente existe con otras bebidas fermentadas, pero actualmente no hemos incorporado eso como una comparativa, sino que estamos remitiéndonos directamente a lo que es la... Ya. Me ofrezco como sujeto de estudio. Ya, perfecto, apuntado. Y respecto a tu segunda pregunta, qué bueno que la hiciste porque nosotros hemos sido muy rigurosos en ese aspecto. No sé si ustedes han ido alguna vez a San Pedro de Atacama, han visitado el museo, pero en el museo trabajan comuneros, gente vinculada a los pueblos originarios de las comunidades en San Pedro de Atacama. Y parte del Comité de Ética Institucional del IAM hay la presencia de atacameños. Y ellos son como los emperadores, de arriba, de abajo, respecto a las solicitudes. Cada vez es más difícil extraer porque recuerden que desafortunadamente, aunque sean muy sensibles los equipos, es un carácter destructivo. Nosotros tomamos una muestra y esa muestra no vuelve. Puede ser una muestra pequeña, pero se destruye durante el análisis. Pero hemos sido muy rigurosos de incorporar, ¿cierto?, a través de toda esta parafernalia burocrática que es conseguir los accesos a las colecciones museográficas, también en lo que es etnográfico, participar con antropólogos que trabajan activamente con estas comunidades. Es una colaboración recíproca. No solamente quiero que me entregue información, apunto, publico o escribo y patento, sino que de reciprocidad, que se usa bastante en las comunidades atacameñas o andinas, que es ser recíproco. Yo te doy, tú me das. Exacto, el principio estructurador de las comunidades andinas. Sí, la reciprocidad, sí. Pero hay que ser riguroso. Entiendo que la gente que trabaja más hacia el sur, con comunidades mapuche, resulta un poco más complejo establecer diálogos porque también dentro de las comunidades nosotros hablamos de comunidades indígenas, pero dentro de ellas existen distintas agrupaciones. No es un estándar que dice, hablé con los pueblos indígenas. Existen diversos grupos con diversas opiniones y llegar a esos consensos a veces resulta difícil. Una comunidad puede permitir acceso, otra que no quiere ver la presencia de nosotros, los santiaguinos. Me ha tocado caso de tomar muestras con botánicos en la zona del altiplano y uno se baja del camino, ¿cierto?, estaciona el auto y empieza a caminar en un escampado, ¿sí?, en pleno altiplano. Empieza a colectar muestras y llega un vehículo con un comunero y dice que tú no puedes tomar muestra acá. Oye, pero este es un camino público. No, es que esta es de parte de mi comunidad, así que te tienes que retirar acá. Pero en otras ocasiones existen comunidades que incluso uno sale a colectar con ellos y te entregan información. Entonces, es muy diverso la aproximación, pero es fundamental establecer este diálogo y trabajar con las comunidades. Es un tema difícil, nadie se quiere meter en estos temas, pero si uno quiere profundizar y enriquecer, como decía Juan Pablo, la museografía o la historia de nuestro país, tenemos que establecer estos nexos. Yo entiendo que otros investigadores también están trabajando con investigaciones relacionadas con uso tradicional que deben incorporar esta visión, un poco más holística, donde se incorpora al sujeto de estudio como un actor, y el cual tú también tienes que entregarle a cambio lo que él quiera, si quiere información, colaboración. Ahora existe mucho esto de elaborar productos, por ejemplo, productos alimenticios, fitocosméticos, que también uno puede aportar. Ellos también tienen que enriquecer su economía. Si ya que el turismo es tan invasivo en esas comunidades, también ellos que den un rédito económico respecto a esas prácticas que uno le puede aportar desde acá, desde las capacidades analíticas o técnicas que tenemos en la universidad. Gracias. Javier, en contraste con la utilización de alucinógenos por culturas chamánicas, eso se extiende en América desde, qué sé yo, el norte de Chile hasta México y es conocido desde la antigüedad. Pero en contraste con eso, por ejemplo, no existen muchas descripciones de utilización de alucinógenos por la cultura centro-sur de Chile, los mapuches, los huiliches. ¿Existen esas prácticas o no existen o no han sido estudiadas todavía? ¿Cuál es tu opinión personal sobre eso? Las chamanes,
¿Las machis Las machis, emplean drogas alucinogénicas también en sus rituales o no? Yo creo que actualmente no es muy visible ese tipo de prácticas en términos de la exposición que tiene este tipo de prácticas, pensando en la estigmatización que tiene el hecho de estos rituales que incorporan sustancias. Pero yo he sido partícipe de actividades rituales por parte de machi, donde incorporan, por ejemplo, el mudai, que es la bebida fermentada que elaboran del piñón, del fruto de la araucaria, que también forma parte de una ritualidad. También a veces es como un poco sesgar un poco la visión hablar de ritual. Todo es ritual. Nosotros en la mañana hacemos un ritual de levantarnos, comer. Eso es un ritual. A veces nosotros pensamos que lo ceremonial o lo ritual se restringe a una parte como muy limitada del desarrollo de la vida cotidiana, pero en este caso estas prácticas están incorporadas. Existen descripciones del uso de plantas, pero debido a la preservación, que es más limitada en la zona sur, la evidencia no perdura. Por ejemplo, cabellos de cuerpos ya desde la zona del Maule hacia no existen, generalmente son huesos o fragmentos de hueso. Y los artefactos sí, esos perduran en el tiempo. Pero ya en las comunidades, por ejemplo, los pueblos patagónicos, no hay muchas descripciones de prácticas asociadas al consumo de sustancias vegetales, por ejemplo, bebidas fermentadas, pese a que tenían ahí abundante presencia de materias primas, como son el calafate u otros berries que están en esa zona. Pero estamos más limitadas a estas prácticas que nosotros vemos descripciones de estos, los onas, que tenían unas pinturas muy características, o ritualidad asociada más a otros aspectos. Quizá instrumentos musicales, porque también la música induce trances o... Otro comentario, ¿sí? Oye, Javier, de alguna manera la permanencia con Niemeyer Jr., hijo del rigor, ¿te ha posibilitado el método científico en toda su extensión? ¿Fue favorable o no? Sí, sin lugar a dudas. Uno aprende cuando es sometido a presión. Presión en términos analíticos, presión en términos de tiempo, presión en términos personales. Hoy día domingo, día sábado. Sí, yo creo que es interesante eso. Uno cuando está sometido a condiciones de estrés, uno puede llevarlo a aspectos positivos, a ser más eficiente o más optimizar los tiempos, yo creo. Yo me refería al rigor científico, al estar seguro que estas muestras no tienen contaminantes actuales. Por ejemplo, estos manuscritos que tuviste ahí, por ejemplo, el último de Chavín fue del 2018 y hemos trabajado durante estos 7 años en diversas aristas de ese manuscrito para que no quede ningún cabo suelto. Igual piensen que la antropología o la arqueología tiene un carácter igual bastante especulativo. Lo bueno, que siempre conversábamos con Hermann Niemeyer, es que las interpretaciones varían, pero los datos permanecen. O sea, puede tomar esta información en un par de años más otro investigador y puede reinterpretarlo, pero los datos están. Nosotros tenemos las técnicas y entregamos datos que pueden ser reanalizados y reinterpretados. Entonces, la rigurosidad es fundamental cuando uno elabora teoría respecto a la utilización de cualquier marcador para asociarlo a una práctica o consumo de una sustancia. Independiente de la situación que vive, todos los científicos tenemos que gozar de ese rigor para estar seguros de que nuestros resultados, nuestros análisis fueron hechos de forma rigurosa. Sí, muchas veces estamos bajo la presión, desafortunadamente la presión que tiene el sistema actual de financiamiento científico en Chile, que estamos presionados a producir de forma rápida. Madurar un paper 7 años es inviable para cualquier investigador que quiera tener financiamiento activo. O sea, la idea es como publicar, pero claro, a veces ocurre que en esta presión se te pueden pasar cosas que después empiezan las retractaciones, los corregidos ahí o modificaciones, pero el rigor es fundamental. Hay que tomarse el tiempo para hacer este tipo de investigaciones. Por eso también esta es una línea de investigación que es como paralela a las otras que desarrollamos en el laboratorio. Si tuviésemos una línea de investigación que producimos un artículo cada 7 años, no sé, sería poco viable para tesistas, para cualquier
o financiamiento de cualquier proyecto. Entonces es importante no poner los huevos en la misma gallina. Siempre hay que estar ahí diversificando, y lo que me ha permitido esto es también la versatilidad. Uno tiene que ser versátil y saber transitar con las herramientas que uno puede tener, estar disponible a colaborar. O sea, para mí era impensado hace unos años como fitoquímico conversar o establecer colaboraciones con arqueólogos, con antropólogos. Entiendo que también ahora hay mucha colaboración entre químicos y astrónomos, analizando, por ejemplo, meteoritos, o, bueno, acá hay investigadores que trabajan en astrobiología. Entonces, cruzar estas disciplinas y ser versátil te permite ampliar un poco también las fronteras de tu línea de investigación, llevarlas un poco más allá. No limitarte a lo que, como está definida la línea de investigación, tú tienes que trabajar solamente en esto, sino que empujar esa barrera o pasarla. No, solamente felicitar, Javier, la investigación, porque eso se va agregando un poco al acervo cultural que tienen los pueblos sobre el conocimiento de sus medicinas ancestrales, tradicionales. La reflexión que hacía es que ahora hay una nueva ley de fines del año pasado que se promulgó, que es la actualización de la ley de las medicinas complementarias, y que aporta la incorporación al modelo de atención primaria en salud. De hecho, se están incorporando pomadas huilliches, por ejemplo, para el tratamiento de la osteoartritis, y otra evidencia en distintos CEFAM. Pasa por las personas que quieran incorporar estas unidades de integración. Pero me parece muy relevante lo que tú dices. Hay que buscar que Chile firme el protocolo de Nagoya, y sobre todo que ahora en investigación y en los ministerios de salud, agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, viene el enfoque de una salud que permite, digamos, todo un desarrollo para no solamente la parte cultural, la parte arqueológica, sino que también dejar acervo escrito del uso de nuestras plantas medicinales y proteger un poco su utilización, considerando, si tú vas, por ejemplo, a Isla de Pascua, hasta para muestrar un mosquito del dengue tiene que pasar por la autorización del jefe, porque son ya costumbres muy arraigadas, ancestrales, entonces, y se está volviendo muchas prácticas ancestrales. Por ejemplo, en Montería, en Colombia, con tanta inundación que tenían con los ciclos del Niño y todo eso, ahora en los bordes construyen unas presas de agua que son como serpentinas, y eso evita las inundaciones, porque se tienen que llevar todos estos conductos que son como, son unas verdaderas, como la parte interna del intestino grueso, así que son... Una cañería. Claro, entonces eso evita. Los pueblos ancestrales no construían alrededor de los ríos, llegaron los españoles y ellos construían ahí, entonces se está volviendo al conocimiento de prácticas antiguas porque era fruto de la observación. Y te voy a contar que en la medicina maya, por ejemplo, se usa pero muchísimo, es una cultura que tiene demasiada presencia en todo Centroamérica, por supuesto que en México, pero que es una cultura que está viva, presente, y existen prácticas de hace muchísimos años y siglos atrás que se siguen haciendo en la actualidad. Entonces hay que rescatar, hay que documentar, así que valiosísimo tu trabajo, felicitaciones. Gracias, María Pilar. Yo sí comparto eso. Mientras haya práctica, hay verificación. Básicamente el uso tradicional es un experimento de larga data. Si alguien lo usa para algo y se mantiene en el tiempo, es porque hay un experimento que está ocurriendo generación tras generación. Y mientras haya uso, yo siempre he sido crítico del sistema normativo, que es bastante restrictivo para el desarrollo del área fitoterápica en Chile, pone bastantes barreras, pero si la gente utiliza plantas y lo está utilizando en forma segura, debería ser un poco más abierto, porque es la medicina que está disponible de forma más amplia, no requiere recursos económicos, es lo que está presente en el entorno. Entonces yo creo que justamente rescatar este conocimiento y dialogar con las autoridades regulatorias para poder incorporar este tipo de prácticas, siempre y cuando sean validadas por evidencia. O sea, vale la pena también, por más que haya uso tradicional, verificado por X cantidad de tiempo, complementarlo con estudios científicos para poder dar seguridad respecto a las dosificaciones, frecuencia o tiempos de los tratamientos.
Porque todos los aspectos uno dice, son plantas, todo es natural, todo es libre de aspectos nocivos, pero existen algunos resguardos que tienen que tomarse cuando uno consume una especie vegetal, es el periodo de tiempo. Se consume por un periodo de tiempo y luego se pausa, después un periodo de tiempo, porque justamente hay contraindicaciones que muchas veces la información no está disponible para los consumidores. Sí, mira, me estaba recordando del uso del enema. Tú sabes que se usa todavía el uso de la calita, que es una ramita del cardenal que le colocan a los bebés cuando están estreñidos. Entonces le colocan un poquitito, le estimulan y ahí se mueve la parte del recto y el bebé, digamos, cuando está muy estreñido, ahí ya puede evacuar. Entonces son cosas que son prácticas en el día a día. Y me estaba acordando la relevancia de conocer más de las plantas. Ese ciudadano chino que murió hace como un mes y medio atrás del palo palo, que es un alcaloide. Nicotiana glauca, claro, el palán. el Sí, que lo palán. confundió con una espinaca, Claro, hicieron la una confundió con la ensalada espinaca, y se entonces, intoxicaron. Uno murió y el otro está, creo que dos internado, personas, intoxicado. claro, se comieron 2 cucharadas y la persona que era la dueña del mall ahí en los Andes, a las 2 horas de haber consumido, se comió todo el resto de la ensalada, llegó grave, casi sin síntomas, a las 2 horas de haber consumido. Entonces, qué relevante es que Sí, ese es el tabaco de árbol, que llaman, la nicotina glauca. Es una bomba de alcaloides derivados de la nicotina. Imagino que alguien que lo preparó y lo preparó como para comérselo, no tiene que haber preparado una cantidad muy reducida de... Solo un comentario, Javier, que me recuerdo que mencionaste la palabra sacrificio, y la verdad es que desde el punto de vista antropológico, cultural, eso es como cuestionable. Más bien se hablaba de ofrenda, que no es lo mismo que la muerte por mano propia, que la muerte en realidad la muerte de una persona que se le entrega solo digamos a la deidad o al... Claro, sí, efectivamente eran los elegidos, los que eran sacrificados, era un honor ser sacrificado. Pero según los relatos. Eso es lo que te quiero decir. La familia no cargaba con un palabra... estigma de que van a matar o van a sacrificar, sino que era una ofrenda. Se ofrenda. Sí. Se regala. Sí. Oye, muchas gracias, Javier. Junto con felicitarte, quiero felicitarte no solo por los científicos, después me vas a explicar este dateo que lo encuentro muy fascinante. Has traído gran cantidad de estudiantes, mis propios estudiantes de química y farmacia están presentes y eso me llena de alegría, que tiene un enganche con la gente joven para que se renueve esta arqueo-etnofarmacología. ¿Sí? Muchas felicidades. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos. El próximo seminario, la doctora Jenny Bramel